Poderoso el nombre de Jesús, agradecemos al Señor Jesucristo la oportunidad de llegar hasta ti con el único fin de tocar ahora la parte importante del misterio de la iniquidad. Hablamos en el mensaje anterior del mensaje del misterio de la piedad, que tiene que ver con Jesucristo el Señor y su obra. Ahora, como yo te he explicado, la palabra de Dios trata de mostrarnos de una manera preclara y definida que Satanás trata todo el tiempo de usurpar a Dios. O sea, toma del modelo de Dios para trasladarlo a su reino de engaño, porque de esa manera es que logra formar una tremenda confusión, ¿verdad? Entonces lo importante es comprender que lo de Dios es verdadero. Yo siempre he dicho esta verdad, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. En el campo del espíritu solamente hay dos caminos, ¿sí? Como en el campo de la moralidad, el bien o el mal. Dios dice, pongo delante de ti el camino bueno o el camino malo. Elige el bien para que seas prosperado todos los días de tu vida. Nos enseña que hay que apartarnos del mal. En el mundo del espíritu, en el campo del espíritu, la espiritualidad, aunque haya 100,000 religiones, millones de religiones, solo hay dos caminos. Jesús lo enfatizó. Es el camino de Dios, del Evangelio, de Jesucristo el Señor, o es el camino de Lucifer, el camino del engaño, de la mentira, ¿sí?, de la confusión. Entonces, no sé si tú lo quieres aceptar así o no, ya no es mi asunto. Eso es lo que Dios revela en toda su palabra. Que definitivamente no importa la religión que uno tenga, que uno profese, si no estás con Dios, estás con el diablo. No importa, vuelvo a repetir, lamento mucho, toda filosofía es eclipsada en el Evangelio, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios para los hombres. Por eso dice Dios que Él confundiría, ¿sí?, a los sabios. ¿Y qué vemos ahora? La ciencia está ahora más revoloteada que nunca. ¿Cómo pueden estar siempre exaltando algo que no es veraz? Ahora resulta que no estaba tan acertado el señor Albert Einstein, ¿sí? La física está siendo estremecida. Todo lo que es humano será estremecido, porque lo divino es roca firme, sustancia plena, absoluta verdad, y eso no va a cambiar nunca. Imperios van, imperios vienen. Hombres poderosos se levantan, hombres caen. Pero el camino del Señor es veraz, es absolutamente cierto, y todos los que caminen por ese camino jamás serán avergonzados. Entonces, vamos a comprender el misterio de la iniquidad. Para esto, vamos a leer el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y lo leo así hasta el verso número 12. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben o confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que día del Señor está cerca. Son tres cosas que manifiesta aquí importantísimas. No se muevan de su forma de pensar. Que nadie nos engañe con huecas filosofías y fábulas, porque la palabra de Dios es verdadera y lo demás es como el hombre, perecedero, pasa, las modas cambian, las filosofías juegan de diferente manera con el mismo tema, pero la realidad es Jesucristo, ¿ok? Que nadie los engañe en ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá, ¿sí?, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como Jesucristo representa al Padre invisible y es la imagen del Dios invisible,
Este que se habla aquí en el versículo 3, ¿sí? Va a ser, en otras palabras, la apostasía va a elevarlo. Apostasía es negación de la fe, es traición de la fe. Sorpréndete, muchos apóstatas no son gente que cree en otra religión. Ellos de hecho no creen en Jesucristo. La apostasía quiere decir creyentes que en un momento, o sea, se pasaron de bando, se hartaron de Dios, no quieren nada con Dios, quieren oír a maestros engañosos que les hacen costillitas en los oídos y que hacen que su corazón palpite por la avaricia, la ambición y tantas cosas engañosas que andan por ahí hoy día. No vendrá Jesucristo. Si hay dos cosas que lo detienen aquí virtualmente, es la apostasía y la manifestación. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo va a estar todavía en la tierra. Cuando el anticristo esté por aparecer, de hecho vamos a oír el run run de aquel hombre que viene a arreglar las cosas del mundo. Es muy probable que estemos aquí todavía, ¿sí? Y entonces dice que este hombre de pecado e hijo de perdición, ¿sí? Este es la multiplicación de Judas. Este va a ser el hombre que vendrá a traer la solución para los problemas del mundo con un carisma, un poder, una autoridad que le va a conceder el mundo entero. Los gobiernos totales, totalitarios, se va a hacer una sociedad totalitaria. No queremos recibir el consejo de Dios que es absoluto y definitivo, pues vamos a recibir a Satanás, a su enviado, a su mensajero, que es el hombre de pecado y el hijo de perdición, y él sí te va a imponer las cosas, no como Dios que hoy te habla, te dice: ven a mí, reconoce a mi hijo, mira la obra de amor que he hecho por ti, entrega tu vida, sírveme a mí, yo te voy a sacar de la hora terrible que va a venir a la humanidad. No, no queremos, no queremos que Dios nos imponga nada. Pues no te preocupes, no recibas a Dios, pero sí vas a tener que recibir a este, porque este no viene a pedirte permiso, este no viene a ver si te parece o no te parece, este viene a imponerse con un sistema totalitario, ¿sí? Cualquier comunista y cualquier dictador, Hitler va a quedar delante de este hombre palidecido de amarillo. Este es Satanás, el espíritu invisible de todo el mal, va a escoger a este hombre para llenarlo de su maldad y de todo el deseo que tiene contra el hombre. Odia al hombre, y este hombre viene a hacer cosas tan sanguinarias que no te las has imaginado todavía. No esperes la imposición que va a venir. Reconoce a Cristo, humilla tu corazón, recibe el misterio de la piedad, ¿sí? No te mofes como el mundo hoy día, o hacen fiesta porque se pasan leyes injustas. Se le llama a todo lo malo bueno y a todo lo bueno malo. Hay que guardar y proteger a estas gentes que son la minoría, son perseguidos. ¿Perseguidos de qué? La raza negra fue perseguida brutalmente. Estas gentes viven en sus deleites, en sus pecados, y se les dan toda clase de canonjías y beneficios en su agenda pro-gay. Perseguidos, Dios mío, perseguida la iglesia de Cristo, perseguida literal y brutalmente, y ahora perseguida por la ley, por el gobierno, por los gobiernos federales. Ahora están ¿cómo se llama? En los benditos city halls, en las ciudades pequeñas. Todo el mundo quiere reinar. Cada uno vendrá un día a la presencia de Dios. Mejor que hoy grandes y chiquitos entiendan que Jehová es Dios y todavía nos está gritando: vuélvete a mí, ven a mí, convierte tu corazón, arrepiéntete de tu maldad. Yo tengo vida eterna para ti. ¿No la quieres conmigo? De todos modos tienes vida eterna. Tu final no será en un lugar agradable, lo creas o no lo creas. Aquí ya no es punto de que si lo crees. Ni la confesión positiva ayuda.
No puede decir el diablo no existe, el diablo no existe, el infierno no existe, el infierno no existe, porque no se va a desaparecer. Simple. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros se los decía esto? Lee después 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 y 5 y te vas a dar cuenta que ya él ya había dado una enseñanza a la iglesia de Tesalónica. Dice, pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a este hombre, a este hijo de perdición, a este Judas moderno del tiempo venidero, que vendrá con cara de oveja, y un hombre sabio, y un hombre que con su sola palabra y la fascinación que va a producir, se va a quedar chiquitito a Gorbachov, que en un momento se creyó que él venía a traer las grandes soluciones del mundo. Se derrumbaron las murallas de Alemania, de Rusia se dividió, y creían que por la marca, aún la marca que traía como negra aquí en la frente, él era la bestia. No, Gorbachov se va a quedar pálido también, ¿sí? Va a ser un personaje. ¿Y sabes por qué va a triunfar? No porque él lo pueda hacer. Es porque llegó la hora de Dios de quitar a un lado su misericordia. Y ya que el mundo quiere vivir en su miseria y su pecado, entonces Dios, como es justo, y al final le concede a la gente lo que quiere, porque no lo quieren a él como rey y como señor, como el mismo Israel en el camino de la salida a Egipto, que le escupían el rostro al Señor y le decían, nos sacaste para matarnos, nos sacaste para matarnos, nos sacaste para matarnos, y Dios nunca planeó matarnos, pero como lo pedían y lo pedían y lo pedían, Dios se los concedió. Los mató en el desierto a esa generación, y era su pueblo. Es el pueblo que sacó en medio de privilegios y maravillas gloriosas en Egipto. Ahora, todos estos que no quieren reconocer a Cristo no son ni pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios bebe la ira y el castigo de Dios muchas veces, ¿a poco el pecador es mejor que esta gente que aún trata de agradar a Dios y que se equivoca y tropieza y cae y se vuelve hasta murmuradora contra Dios? ¿A poco tú crees que el impío y el pecador van a salir bien? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará, dice Pedro, el impío y el pecador? Entonces, dice el verso 6, que ahora sabemos lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No va a ser ahora que quiera. Todo este nuevo orden mundial, por poderoso que se vea, no es a la hora que ustedes quieran, no es a la hora que se les ocurra, es a la hora que Dios entregue a la humanidad a Satanás. Porque lo piden, lo buscan, lo glorifican. Para Dios no hay tiempo. Un día Dios me mandó en las ciudades de Huntington Park y de Southgate a dar un mensaje de... Yo era nuevecito en el Señor, no sabía nada de Biblia. Me acababa de convertir a Jesucristo. Y el Señor me habló, yo estaba en unas lavanderías y me dijo el Señor, predica aquí de mi nombre. Porque yo estaba con aquello, Señor, ¿qué hago? Lo que has hecho conmigo es glorioso. Te doy gracias por haber tocado mi vida. Te doy gracias por la salvación que me has regalado. Y entonces él me dijo, predícame aquí, en las lavanderías. ¿Ok? Me dijo, dile a la gente que son 4 cosas simples y sencillas las que llevan a mucha gente a condenación. Y te digo, yo ni Biblia había leído todavía. 4 cosas, me dijo, que lamentablemente aún gente común y corriente, ¿sí? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún ninguno, no hay uno bueno, no hay uno. Yo me cuento entre esos, ninguno. Yo soy uno de esos ninguno. Entonces, si Dios dice que ninguno es bueno, ninguno es bueno, ¿ok? Quiere decir perfectamente justo y agradable a Dios. Solo Jesucristo lo fue, y por eso es el conducto de salvación que Dios nos ha otorgado. Es el salvavidas en medio del mar, lleno de tiburones, para que te agarres de él y salgas del mar de la destrucción. Me dice, dile a la gente que hay 4 cosas que llevan a la gente a condenación. Número 1, el dinero, la religión, el tiempo, ¿sí? Y la vergüenza. Esas 4 cosas. Me mandó el Señor a predicar en esas ciudades.
tiempo, vergüenza, dinero y religión. Porque son las 4 cosas que el ser humano y aún los cristianos, susodichos cristianos, difícilmente se alejan de ellas, tropiezan con ellas. La religión no salva, punto. Jesucristo salva. El dinero, todo el dinero del mundo que quieras ganar y tener, no te va a salvar en el día del juicio. La religión, si no está en Cristo, no hay forma de que te salve. La vergüenza y el tiempo. ¿Sabes? Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y Jesús lo hizo de manera explícita en su ministerio. Mencionó 1000 veces que cualquiera que se avergonzare del Hijo de Dios, Él se avergonzaría también delante de su Padre en su trono en el día que tiene Dios por hacer. Entonces, la vergüenza es un gran tropezadero. No en vano fue el primer sentimiento que el hombre tuvo después de la confusión en su caída, en desobediencia contra Dios. Fue el primer sentimiento, no fue el miedo. El miedo sucedió cuando apareció la voz de Dios y el hombre corrió a esconderse, porque ahora ya estaba caído, estaba lleno de vergüenza, estaba lleno de confusión, estaba temeroso, no en el buen sentido de Dios, sino que ahora temía aún al Dios con el que tenía una comunión perfecta. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, aquí ya vuelve a regresar a quién es el hijo de perdición, quién es el hombre de pecado, el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, este representará el espíritu invisible de Lucifer, porque personificará, dice que es obra según Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dios no quiere que tú te pierdas. Por cuanto, escucha bien, porque se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque no recibieron el misterio de la piedad, recibirán el misterio de la iniquidad para perderse, porque este viene con poder y autoridad ni siquiera de él. Dios quita su Espíritu Santo de en medio, Dios quita su gracia de en medio, y ahora dice, fluye Lucifer, tienes el permiso. La gente te quiere, la gente no quiere honrarme a mí, quiere honrarte a ti, enseñoréate de ellos, porque te aman a ti y no me aman a mí. Entonces, go ahead, adelante. ¿Sí? Y dice que un poder, señales y milagros. Escúchame bien. Ya la Biblia enseña que el que no tiene el Espíritu de Cristo tiene el espíritu del anticristo. ¿Ok? Si no tienes a Cristo, tú ya eres el anticristo. Porque por eso rechazas a Cristo. Porque ya tienes el espíritu de la caída, que glorifica al hombre, al engaño, la mentira, el fraude, el robo, ¿sí? Estás muerto en delitos y pecados. Necesitas a Cristo, entiéndemelo bien, para que tu alma y tu corazón se vean en luz. Entonces, el espíritu del anticristo está en todos aquellos que no tienen a Cristo. Por eso actúan como actúan, hacen lo que hacen, y Dios les importa un reverendo rábano, no les interesa. Entonces, puedes cambiar de esa condición viniendo a Cristo. Como el hombre definitivamente no quiere hacerlo, porque la apostasía es esa señal. En otras palabras, el anticristianismo se multiplicará completamente en la tierra, como lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, en Irak, en Irán, en Egipto, y en todos estos lugares, en Kenia y otros lugares de partes de África donde están
brutalmente persiguiendo a los cristianos. Esto se va a multiplicar, quiero que lo comprendas bien, porque la sociedad lo quiere. Entonces, este vendrá con poder, señales y milagros y prodigios mentirosos, porque no va a ser él solamente, va a ser el sistema. El espíritu del anticristo está en la raza humana, porque no quiere nada con Cristo. El anticristo es un sistema de gobierno también que tomará autoridad en la tierra, beligerante, prepotente, autoritativa y dictatorialmente. Y el personaje que aparecerá engañosamente como trayendo solución, ese será el anticristo que engañará a la humanidad, pero ni siquiera porque él quiere, es porque Dios retiene su gracia, separa su bondad, y ahora el espíritu de las tinieblas, Lucifer y los demonios, se van a empezar a enseñorear de la humanidad. Te va a fascinar. ¿Sabes qué es fascinar? Fascinar es lo que Satanás hizo con Eva. Es hacerte un zombie. Es dormir tu conciencia y tu entendimiento para luego hacer contigo lo que él quiera, como él quiera, a la hora que quiera. Qué ridículo, por favor. Mejor recibir al diablo que recibir al Señor. Bueno, estamos en una sociedad luciferiana, anticristiana, demoníaca completamente, en todas las esferas, desde la música, el arte. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. Dios te ama. Entonces, el falso profeta trabajará con él para hacer sus prodigios y milagros. Entonces, es un gobierno, es un hombre y es un sistema. Y ese sistema es una copia de lo que Dios hizo con el misterio de la piedad. Satanás está detrás de su hijo de perdición, del hombre de pecado, sí, que vendrá con poder y milagros satánicos, pero vendrá a la par el profeta que glorificará al anticristo. Y entonces te van a marcar, ya están ansiosos por ponerles a todo el mundo su chip en la mano. Se desesperan, pero no va a ser a la hora que ellos quieran. Papá, Jehová, todavía tiene un montón de haces acá abajo de la banca. Hay cosas que Dios tiene preparadas para este último tiempo que ellos primero van a empezar a temblar, te lo garantizo. ¿Sí? Dios viene poderosamente en medio de esta apostasía a dar últimos, grandes y poderosos testimonios, usando la creación, y usando hombres y mujeres, y aún niños que está usando ya, para hablarle a la humanidad. Y va a haber milagros verdaderos, manifestaciones poderosas, pero no con cualquier monigote. Saldrán los tisbitas. Elías aparece de ningún lado y aparece en Israel a manifestar al verdadero Dios. Saldrán los que Dios tiene escondidos por ahí, porque Elías llegó a creer que estaba solo. Y dice en Romanos que Elías se quejó: Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? Han matado a todos tus profetas y solo quedo yo. En los ojos y en la mente de él solo quedaba él. Los otros 300 que le habló la divina respuesta no estaban escondidos llenos de miedo, estaban esperando el momento de la señal de Dios para salir a hacer la obra que iban a hacer. Entonces Dios tiene sus asuntitos, porque Dios le va adelante al diablo todo el tiempo. ¿Sí? Antes de que se manifieste el hijo de pecado y de perdición, Dios va a obrar todavía cosas portentosas en la tierra. Y les va a hacer temblar el corazón a mucha gente, simplemente con lo que está pasando con los tsunamis, con los volcanes. Dice que él mira la tierra y tiembla, y toca los montes y humean. Nomás los toca con un dedito y humean. Se están esperando cosas cataclísmicas terribles. Entonces miramos aquí que vendrá con todo engaño de iniquidad, verso 16, para los que se pierden. Por eso Dios les envía. Fíjate quién envía el error, quién envía, o sea, en otras palabras, lo envía. Lo que está diciendo es que Dios permite ahora, quita los diques y deja que todas las compuertas que detienen esta violencia que Satanás está reteniendo, todo este engaño contra la raza humana, Dios ahora lo quita. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Llegará el momento que no vas a tener el poder ni siquiera de sustraerte, porque es como un imán poderoso. Este hombre será un imán poderoso que te va a traer como una pequeña partícula de hierro, de polvo de arena, de polvo de fierro. ¡Pum!
Te tragará con una facilidad. Porque Dios lo va a permitir. No es que Él sea la gran cosa. Es que llegó la hora que el hombre quiere conocer a su diablo, lo van a conocer. No quieren conocer el amor de Dios. No quieren reconocer al Señor Jesucristo. Vas a conocer a tu diablo. El que se está moviendo todavía en la oscuridad contra tu vida. A mí Dios me dio una revelación antes de venir a ser salvo. Cuando yo tenía 22 años, yo me soñé en el centro de la tierra, adentro de la tierra en una cárcel. Había 2 demonios afuera de esa cárcel. Esos eran color como rojo aladrillado. Yo estaba dentro de esa cárcel. Y yo mismo decía, ¿por qué estoy aquí adentro? Yo sé por qué estaba adentro. Yo tenía 2 espíritus que dominaban mi vida. El alcoholismo y la blasfemia. Yo jugué fútbol y la PM, que todo el mundo sabe lo que es, la PM, no es pasado meridiano, estaba en mi boca a toda hora, en todo momento. PM. ¿Ven? El fútbol es la palabra clásica, es la que gobierna el fútbol. Todo el mundo lo dice, jugadores, entrenadores, todo el mundo. Ahí aprendí yo la palabrita y muchas más. 2 espíritus tomaron control de mi vida. La blasfemia, el blasfemar, el estar diciendo todo. Yo decía 20,000 palabras malas por una buena. Doy gracias a Dios porque cambió esta boca con el poder de su Espíritu Santo para hablarte a ti, para que salgas de ese espíritu que tiene dominado al mundo. Cussing, blasfemando, poniendo al ser humano abajo, adorando al mismo diablo y blasfemando contra Dios. Es un espíritu que te tiene controlado. Te lo enseñan tus predicadores en la música. Te lo enseña Satanás en todos los medios conocidos y por conocer. Y el otro era el alcoholismo. Yo tragaba alcohol y decía, ¿por qué estoy tomando tanto? Todavía dentro de mi cabeza tomaba vasos jaiboleros de este tamaño como agua antes de venir a Estados Unidos. De repente, en el sueño salí y brinqué atrás de la cárcel. Estaba más oscuro de lo que te imaginas. Ahí estaba negro de negros. Dicen dark of darkness. Que no veía nada. No sabes lo que es el abismo, no sabes lo que son los túneles que están abajo de la tierra, donde caen los que se pierden y empiezan a ser encaminados por demonios por esos túneles oscuros, tenebrosos. No lo digo yo nada más, fue en un sueño que ni comprendí en aquel entonces, pero la palabra de Dios enseña que el infierno es un lugar de compartimentos donde hay túneles o agujeros negros, donde la gente empieza a caminar para ir a los lugares donde van a ser depositados, porque murieron sin Dios. Brinqué para atrás, de lejos miré ese un haz de luz y caminé hacia ese haz de luz y de repente entré a un lugar maravilloso que en mi vida jamás había visto. Y yo trabajé en el periodismo, conozco lugares bonitos, pero ese lugar era especial, no solo por la luz que había allí, y precioso, una como pista de tartán blanca que resplandecía. Imagínate, salir de la oscuridad a la plena luz, tenía que así cerrar los ojos para no quedar ciego. Flores hermosas, arboledas gigantes, una especie de castillos como de mármol, preciosos blancos que brillaban y resplandecían. Y empiezo a caminar y veo, dando una vuelta, como en una especie de castillo de mármol gigantesco, a Jesucristo el Señor. Como a unos 100 metros de distancia de donde yo estaba, dando la vuelta, con sus 2 brazos abiertos, con una túnica blanca. Déjame decirte que no le vi el rostro. Era pura luz lo que salía de él en ese lugar. De hecho, yo no vi lámparas por ningún lado. Literalmente puedo decirte que la luz procedía de él en ese lugar. Y una voz portentosa, magnífica, maravillosa, que me estremeció mi interior. Cuando yo entré y caminé y vi a Jesucristo, me dice esta voz: alégrate, vas a entrar a la casa del Señor. Como dice la Biblia que la voz de Dios es ruido de cascadas, que su voz es como 1000 truenos, Señor. Y la gente cree que Dios es un pelelito. 1000 truenos, 1000 cascadas hacen la voz del Omnipotente. ¿Y sabes qué? Hice un poema
a la luz de eso, de esa revelación. Más aún, cuando empecé a entrar a la Escritura, Colosenses capítulo 1 habla de esa experiencia. Dando gracias al Padre, Dios es trinitario, dando gracias al Padre que fue el que me habló, tronó su voz, alégrate, vas a entrar a la casa del Señor. Estaba tan en tinieblas todavía que yo dije, ¿quién es el Señor? Se me había olvidado. Yo desde los 12 años me gustaba cantarle a Jesucristo, porque Roberto Carlos ha hecho muchas canciones de Jesucristo y yo cantaba esos cantos. Ya se me había olvidado de tan en tinieblas que estaba, que Jesucristo es el Señor, no era el Señor. Oh, dije, Jesucristo es el Señor. Y seguí por el camino. Dije, la casa del Señor, ¿cuál será? Seguí caminando y vi un edificio cuadrado, grandísimo, hermoso, por fuera. Y entré. Cuando entré, me paré, no había nada adentro. Un cuarto vacío, pero resplandecía y brillaba. El piso era blanco, las paredes eran blancos. Era una cosa impresionante. Y solo en medio de aquel edificio había hojas de olivo alrededor. A la mitad de aquel edificio, grandísimo todo alrededor. Y ahí desperté. Otro pasaje que está en la Escritura que yo no conocía. El salmista David dice, mas yo estaré como olivo en medio de la casa del Señor. Una revelación completamente divina que está fundamentada en la Escritura. O sea, el Espíritu Santo me la dio, me reveló a Jesucristo. Y técnicamente, sin yo conocer a Dios, me estaba enseñando que en un futuro, como fue, yo iba a venir a ser un predicador del Evangelio. Y gracias a Dios, porque alguien estaba orando por mí ya, y fue una hermana mía, o es una hermana mía que aún vive, se llama Patricia Castillo, y ella estuvo orando, pidiendo a Dios por mí, porque yo era la ovejita negra de la familia. Te invito a que huyas de lo que viene. Es Dios mismo el que va a entregar la humanidad, porque nosotros somos necios, rebeldes, y no queremos honrar a su Hijo Jesucristo. Dios envía un poder engañoso para que crea la gente a la mentira. Termino con el verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El propósito de dejar que entre como avalancha este nuevo orden mundial y el anticristo no puede ni venir porque ellos quieren, aunque ellos creen que han planeado estas cosas. Y claro que las han planeado para el mal, porque son los que quieren atraer a la humanidad a la desgracia. Y ustedes están oyendo esas mentes perniciosas y perversas. La humanidad está oyendo esas voces falsas. Hoy, paz y seguridad, paz y seguridad. Hasta está en la Biblia, que el día que digan paz y seguridad, es entonces que vendrá destrucción repentina sobre ellos. La palabra de Dios no falla, nunca ha fallado en la profecía, nunca fallará porque esto es profecía. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, al ministerio de la piedad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo dejo para ti, lo dejo con todo mi corazón, pidiéndole a Dios que seas inteligente, que seas sabio, porque hay dos caminos solamente. Dios dijo, si eres sabio, fíjate quién se beneficia, si eres sabio, para ti lo serás. O sea, temer a Dios y obedecer su palabra y reconocer a Cristo te beneficia a ti, no beneficia a nadie más. Si eres sabio, para ti lo serás. Pero si eres rebelde, pagarás tú solo. Todo recae en ti, todo recae en mí. Si soy sabio, para mi bendición lo es.
Dios no gana nada con eso. Nada gana. Y te regala vida eterna, imagínate. Importantísimo entender eso. Si eres sabio, para ti lo serás. Pero si eres rebelde, contumaz, pagarás tú solo. Porque al final, cada ser humano, personal e individualmente, se parará delante de Dios. Y Job, hablando de esto, dice, hablando de juicio delante de Dios, dice, y si de juicio, ¿quién me emplazará? En otras palabras, ¿quién tomará mi lugar delante de Dios en el día del juicio? Nadie va a tomar tu lugar. Tú vas a ir, yo voy a ir. La diferencia es una. Si tú no has aceptado a Cristo, tienes un juez severo que no tolera el pecado. Pero si has aceptado a Cristo, porque Cristo ya pagó por el pecado, tienes un abogado delante del Padre, Jesucristo el justo, el cual fue también la propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Jesús te ama, no te platica que te ama, te lo demostró. Oro al Señor, entrego tu vida al Señor para que Dios tome cuenta de este mensaje en tu vida y tú puedas comprender y venir a Jesucristo. Padre, en el nombre que es absolutamente sobre todo nombre. Señor, vengo a ti y pongo estas vidas, Señor, en tu presencia. Quien lo esté mirando, quien lo esté oyendo, comprenda que todavía tiene tiempo de escapar, que todavía por Jesucristo tiene los méritos del Cristo vivo para alcanzar redención. Bendigo sus vidas en el precioso nombre de Jesucristo. A Dios y a la gloria desde ahora para siempre. Seguimos en contacto porque voy a poner poemas, voy a poner cantos que me ha dado el Señor, muchas cosas que Dios ha hecho a lo largo de mi vida y sobre todo la bendición de su protección hasta ahora para mí y para mi familia y mis hijos y por toda la gente que he pedido muchas veces, he visto maravillas. Dios te bendiga, que Jesucristo el Señor sea contigo, que la paz de Cristo reine y gobierne en tu corazón.